Bendiciones y buenas noches, familia del Ministerio Apostólico Pan Verdadero. Le damos la bienvenida a su culto de hoy, día miércoles, y aprovechando la ocasión, quiero enviarle un saludo a toda la familia del Ministerio Apostólico Pan Verdadero, a nuestra gente en otras naciones, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Alabama y Puerto Rico. Queremos bendecirle y enviarle un abrazo desde acá, desde nuestra tierrita, Panamá. También queremos enviarle un saludo cordial de parte de los pastores Ana y Andy Candelario. Amén. Hoy estaremos compartiendo un extracto de la palabra, donde hablaremos un poco de las personas que viven en cautiverio, donde hablaremos un poco de personas que no han podido alcanzar su propósito, personas que no han podido recuperar su identidad porque se encuentran en prisiones o en cárceles, están cautivos detrás de prisiones y de cárceles, como la depresión, la falta de identidad, la procrastinación y entre otros. Queremos que vaya ahí a su Biblia, el libro de los Salmos, Salmo 137, capítulo 137 del 1 al 9. Salmo 137 del 1 al 9. Y dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces de en medio de ella colgaban nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos, y los que habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños, si me olvidare de ti, oh Jehová, Jerusalén? Pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, oh Jehová. Recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrastrarla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de todo lo que tú hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tu niño contra una peña. Vemos en este pasaje del Salmo 137 al pueblo de Israel que se encontraba en una situación difícil, ya que los babilónicos o el pueblo de Babilonia había conquistado Jerusalén a causa de la división que había en el reino de Israel por la idolatría y la incredulidad que se estaba moviendo. Entonces esta guerra de los asirios y los babilónicos por tierras israelitas afecta lo que es la política y la economía del pueblo de Israel, y esto trajo división en el reino, trajo la consecuencia de que el pueblo de Israel fuera extraditado o fuera cautivado por los babilónicos y fueran sacados a tierras extranjeras. ¿Qué pasa con esto? Que estando ellos en el camino, ven cómo el pueblo de Babilonia los llevaba cautivos. Ellos se sentían tristes, ellos se sentían desolados, ellos cayeron en una depresión increíble a tal punto que no podían adorar por motivo de esa circunstancia en la que se estaban moviendo o estaban pasando. Ellos vieron que Dios lo había librado de Egipto, pero a causa de sus males, Babilonia toma posesión nuevamente de ellos y vuelven a ser cautivos, vuelven a ser esclavos de otra nación a causa de su desobediencia. Vemos que la palabra cautivo significa una persona que vive retenida por una fuerza en un lugar. Persona que es dominada por una posición o emoción hacia una cosa. Y también una persona cautiva es el estado de privación de libertad de una persona. Y una más clara es cuando la persona se le son secuestradas sus pensamientos y se le es secuestrada la libertad en su mente.
Me llama la atención que la palabra cautivo habla mucho con el tema de la conciencia, que todo lo que afecta a la conciencia del hombre y sus emociones lo lleva a un estado de cautiverio, lo lleva a un estado de depresión, lo lleva a un estado de ansiedad. Entonces yo puedo ver a un pueblo de Israel que ni siquiera podía adorar debido a la situación que estaban pasando. El mismo pueblo de Babilonia le estaban pidiendo que ellos adorasen a Dios, pero su falta, lo que estaba afectando su conciencia, su fallo, impedía que ellos pudieran adorar a Dios, que era lo que más el pueblo de Israel sabía hacer. Dice la Biblia que ellos guindaron su arca a causa de la tristeza, de la congoja que había en su corazón. Y me llama la atención porque cuando yo investigo qué significa la palabra cautivo o la palabra cautiverio, son esas personas las cuales son secuestradas su libertad en su mente. Hay gente que está viviendo en este tiempo esa situación, que el entorno, la atmósfera que ellos están viviendo es mala, es terrible. El enemigo está golpeando su finanza, el enemigo está golpeando su salud, el enemigo está golpeando su hogar, su familia, y ellos están viendo esta situación y lo que hacen es dejar que esos pensamientos los cautiven y los lleven a prisión, donde ellos pierden su libertad y no son libres ni para adorar. Esto era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Me llama y me impacta la palabra porque la palabra cautivo tiene que ver con el tema de conciencia. Todo lo que afecta a tu conciencia, un error, una debilidad, un fallo, eso te va a llevar a que tú caigas en una, ¿cómo es esta palabra? En una actitud, ya sea positiva o negativa. Y es el momento donde el enemigo se mete y trae aflicción al alma del hombre, porque el hombre no tiene una actitud que es la de adorar a Dios, sino que es la de lamentarse a causa de que su conciencia ha sido dominada por el enemigo y ha sido llevado a prisiones donde su libertad se le es quitada. No hay libertad para adorar, no hay libertad para predicar, no hay libertad para buscar las almas, no hay libertad ni siquiera para servir, porque el enemigo, con los problemas que los rodea, ha creado una atmósfera que lo ha sacado de su nivel de adoración, que lo ha sacado de su nivel de predicación, que lo ha sacado de su nivel de ayuno, que lo ha sacado de su nivel de lectura y lo ha llevado a un nivel de depresión. Lo ha llevado a un nivel de depresión. Esto era lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba mirando todo lo contrario. El pueblo de Israel estaba viendo su atmósfera. Ellos sabían que era estar cautivo. Ya ellos sabían que era ser esclavo de otros pueblos. Ellos sabían el dolor y el sufrimiento que ellos pasaban en tierras lejanas. Y esto cautivó sus pensamientos y lo llevó a la tristeza, lo llevó al dolor, lo llevó a la congoja. Y no podían adorar a su Dios. ¿Qué posición estás tomando tú? ¿Qué posición tienes tú? Si es la de adorar o es la de quejarte. Si es la de buscar a Dios para que Dios te liberte y te saque de ese problema, te saque de esa atmósfera, o te estás quejando y vives triste. Una persona cautiva tiene síntomas. Tú te das de cuenta cuando una persona está cautiva porque es una persona que vive en depresión. Fíjese bien, la palabra depresión es el estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, ira o frustración interfieren con la vida diaria de una persona. El Salmo 40:12 dice el rey David: mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver, son numerosos los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Vemos cómo el rey David está en un momento de depresión a causa de que había cometido una falta, a causa de que estaba pasando por un momento difícil. Y me llama la atención porque la depresión tiene la capacidad de quitarte tu libertad. Tú eres un hombre
que ora, tú eres un hombre que apacienta ovejas, tú eres un hombre ungido, tú eres un hombre que ya has peleado con gigantes y lo has vencido, tú eres un hombre y una mujer que sabe adorar, que sabe agarrar el arpa, tú eres un hombre de palabra, tú eres un hombre de fe, y en un momento llega una situación a tu vida que golpea tus sentimientos, golpea tus emociones y te lleva a un nivel de cautividad. Te lleva tras prisiones. La depresión tiene la capacidad de llevarte tras prisiones de tristeza. Entran tus emociones. La persona depresiva ve que todo gira alrededor en torno a ella. Todo lo que le pasa es malo. Todo lo que ve es malo. Todo lo que hace le sale mal. Todo lo ve contrario a lo bueno o a lo que Dios ya habló de ella. La depresión tiene un poder muy fuerte y es que también puede afectar a las personas que te rodean. Por eso que hay que tratar con mucho cuidado a estas personas. Las personas que viven en depresión tienen la capacidad de cambiar la atmósfera cuando llegan a cualquier lugar, porque los invade un sentimiento de tristeza, de congoja, de dolor. Por eso que tú ves que a veces hay hermanos y hermanas que llegan al templo y tú ves en su rostro la tristeza, la aflicción. Eso era lo que pasaba con David. Y David le decía a Dios: Señor, me siento depresivo, me siento así. ¿Qué es lo que está pasando? David estaba detrás de unas prisiones de depresión que le habían robado, le habían secuestrado su libertad. Es difícil cuando tú entras a ese nivel de depresión, donde ni siquiera una palabra positiva puede darte aliento, porque a esas personas tú le puedes hablar una y otra vez y por más que le hables no te van a entender, o quizás te entiendan pero no van a actuar conforme a las palabras que tú les des. Tú tienes que ser un hombre o una mujer muy ungida para libertar a esas personas. La única manera que esa persona sea libre es que tengan un encuentro personal con Dios y Dios lo liberte de esa cárcel. La depresión es algo fuerte. El enemigo, dice la Biblia, que ha venido a matar, hurtar y destruir. El enemigo, al igual que Dios, no piensa en lo material. El cuerpo para el enemigo no sirve. Lo que sirve para el enemigo es arrastrar tu alma al infierno. Por eso que él busca destruirte. Por eso que él busca tu espíritu, tu alma. Él trabaja en tu mente para que tu mente canalice tu espíritu, canalice tu alma, canalice tu cuerpo y tú no puedas avanzar. Es tiempo de que salga de ese nivel de depresión. Es tiempo de que sueltes eso. No mire la atmósfera que te rodea. No mire la crisis que te rodea. Mira al Dios de Israel, el que tú adorabas cuando venías al templo. Mira al Dios de Israel, el que tú adorabas cuando, aleluya, sentía la presencia del Espíritu Santo. Mira el Dios de Israel que te dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mira el Dios de Israel que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que no le importe la crisis, que no le importe su estado de emoción, sino que levantan sus manos y adoren. Esa era la actitud que tomaba David cuando se encontraba en una crisis, en un problema, cuando el enemigo golpeaba sus emociones. Sé que es difícil porque el enemigo está trabajando algo interno y nosotros somos hombres, somos carne. Claro que nos vamos a sentir tristes, claro que nos vamos a sentir bajo nuestras emociones, porque somos seres humanos de carne y hueso, pero nosotros tenemos que acordarnos de las promesas que Dios nos ha dado. Otro factor que hace que nosotros perdamos la libertad, yo le puse ladrones de libertad, es la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor e inquietud. Job 15:20 dice: todos los días el impío retuerce de su dolor, ruido y espanto hay en sus oídos. La ansiedad lo aterran y lo dominan. Una persona ansiosa es una persona que siempre se adelanta a los tiempos. Una persona que vive en constante aceleración, pero nunca puede hacer nada, porque todo lo que hace lo hace con temor. Todo lo que hace lo hace sin dirección. Todo lo que hace lo hace pensando en que puede pasar algo malo mañana. La persona que es ansiosa piensa en el futuro, pero piensa cosas malas a futuro.
Tú no le puedes decir a una persona ansiosa, mañana a las 7 de la mañana vamos a estar en tal punto porque vamos a ir a trabajar a tal lugar. Ejemplo, una persona ansiosa te va a despertar a las 4 o 3 de la mañana, o quizás nunca duerma porque sus pensamientos están canalizados y ella piensa que no se va a despertar. Un ejemplo. La persona ansiosa vive en constante aceleración. Sus emociones es impulsiva, es una persona impulsiva, es una persona que piensa en el futuro, pero piensa las cosas malas. El enemigo, cuando trabaja la mente de las personas que viven en ansiedad, los trabaja así. Es una persona que piensa futuro, una persona que ella tiene 20 años y el enemigo pone en su cabeza: tienes 20 años, no sirves para nada, no has logrado nada, no tienes nada. Y esa persona dice en su mente: mañana cuando tenga 21 voy a seguir en la misma situación. O sea que la persona ansiosa no toma o no tiene la capacidad para avanzar, sino que se queda estática. Lo que trabaja es sus pensamientos, solo sus pensamientos. Pensamientos de mal y no pensamientos de bien. Cuando Dios ha dicho: mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos. Una persona ansiosa vive así, vive desesperada. El qué será mañana, pero no es capaz de forjar su mañana. No es capaz de salir adelante, no es capaz de enfrentar esa situación porque el enemigo ha canalizado su mente y la ha metido en prisiones donde le han sido secuestradas su libertad. Otro punto es los traumas. El trauma proviene de un concepto griego que significa herida. Se trata de una lesión física generada por un agente externo o un golpe emocional. Este ladrón de libertad tiende a trabajar mucho con el pasado, las cosas que hiciste en el ayer, y el enemigo te las recuerda hoy. Las cosas que ya pasaron y el enemigo las trae a colación para que tú vivas en un constante trauma y no avances. Quizás las personas traumadas muchas veces ni siquiera pueden formar una familia porque tuvieron por ejemplo, un matrimonio en su pasado y ese matrimonio le hizo mucho daño, esa pareja le hizo mucho daño y hoy en día viven traumados y piensan que todas las personas que les rodean le pueden hacer daño igual que esa relación pasada le hizo daño. Una persona con trauma no pueden forjar ni siquiera, no tienen una estabilidad. ¿Por qué? Porque trabajan tras sus emociones. Si ella tiene un trauma, ya sea familiar, algo que le pasó en el matrimonio, ya sea de su niñez, ya sea de que si él le temía algo en su niñez aún grande, él le teme, no lo deja avanzar por más que quiera. Es difícil cuando tú ves a estas personas en esa condición que no los deja avanzar, en esa condición que solamente los pone a ver crisis, deuda, problemas, situaciones malas, situaciones que no lo dejan avanzar, situaciones que no lo dejan alcanzar el propósito para cual Dios lo creó. La Biblia establece y dice, Dios hablando a Jeremías: desde el vientre de tu madre, antes que tú nacieses, ya yo había depositado un propósito en tu vida, ya yo había dicho algo de ti. Tú vienes a la tierra con un propósito el cual vas a desarrollar, pero si tú te dejas tomar la mente por estos prisioneros de libertad, por estas prisiones de libertad que te arrancan tu libertad de las manos, de la mente, te inestabilizan, tú quedas estático por estar viendo y estar traumado, por estar en depresión, por vivir en ansiedad. No vas a avanzar. No vas a avanzar. La crisis no es para mal. Como decía la madre, la crisis no es para mal. La crisis te va a llevar a alcanzar tu nivel de gloria. La crisis te va a llevar a alcanzar tu milagro. La crisis va a sacar lo mejor de ti. No deje que los pensamientos de maldad, de depresión, de ansiedad te lleven a esas prisiones donde después no vas a poder salir. Amén.
La Biblia habla también de que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú no tienes por qué vivir traumado. Dios te hizo libre. Dios te hizo libre para que tú tengas y formes una familia. Dios te hizo libre para que tú tengas y formes un ministerio. Dios te hizo libre para que tú le adores. Es imposible que un hijo de Dios que ha recibido la libertad viva traumado por cosas del pasado. Si Dios no se acuerda de eso, tú tampoco te debes acordar. No dejes que el enemigo, como dice nuestra madre, te robe los cantos. Otro que roba rápidamente la libertad de los hombres es la procrastinación. Dice que es la acción o el hábito de retrasar actividades o situación que debemos atender. La Biblia habla en Proverbios 13:4 que el perezoso desea y nada alcanza, pero que el alma del diligente será prosperada. La persona que es procrastinadora, una persona que sufre de esto, es una persona que va a hacer algo hoy, tiene una tarea para hoy y dice, no, mejor la hago mañana. Es como el simple dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. La procrastinación te lleva y te encierra en un estado donde tú dices, mañana yo lo voy a hacer, pero al final no haces nada. La Biblia habla en el libro de Juan de un hombre llamado el paralítico de Betesda. Dice la Biblia que este hombre llevaba 38 años inválido, llevaba 38 años en una condición que no lo dejaba caminar. Y dice que en ese lugar, usted conoce la historia, descendió un ángel día tras día. Cada cierto tiempo descendía ese ángel y traía un milagro. Y entonces ese día el maestro pasaba por ese lugar. Y dice la Biblia que el maestro le hace una pregunta y le dice, ¿qué quieres que haga? Jesús no le está preguntando qué te pasó, pero la respuesta de este hombre fue, ¿qué le había pasado? ¿Qué le había sucedido? Este hombre dijo, maestro, yo llevo 38 años aquí pidiendo limosna, llevo 38 años aquí estático, sin moverme. Le comenzó a dar todas las excusas del mundo al maestro y diciéndole, cuando yo voy hacia el lago donde desciende el ángel, alguien llega primero que yo porque mi situación no me deja avanzar, no me deja caminar. Pero el maestro no le está preguntando a él, ¿qué te pasó? El maestro le está preguntando, ¿qué quieres que yo haga? Entonces la persona que sufre de esto, procrastinación, es una persona que va a poner 1.000.000 de excusas y te va a decir, mañana yo lo voy a hacer. Esto el enemigo lo usa para robarte la libertad también. Por eso que no avanza, por eso que no consigues nada, por eso que sigues de la misma manera, viviendo de la misma manera, porque dejaste para mañana lo que podías hacer hoy, porque no te activaste. La Biblia dice que el perezoso desea y nada alcanza, pero el alma del diligente, esta prosperará. Es tiempo de que tú sueltes eso. Es tiempo de que ya pares de poner excusas y de decir, maestro, esta es mi condición. El maestro no te está preguntando tu condición, el maestro te está preguntando, te está dando tu respuesta. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Amén. Entonces, todas las personas que están cautivas, a mí me da un dolor y muchas veces siento dolor al ver personas así porque uno pasó por esa situación. Uno sabe qué es estar en ese lugar, uno sabe qué es estar en esa prisión. Cuando yo estaba en mi proceso, y lo testifico, cuando yo estaba en mi proceso, que Dios me estaba liberando de muchas cosas, a mí me pasaba algo muy extraño, muy particular. Yo podía caminar por cualquier lugar de Panamá, yo podía encontrarme en mi trabajo. Y en ese proceso me pasaba de que yo estaba en cualquier lugar pensando cualquier cosa y el enemigo venía sobre mí, traía una presión que me robaba los pensamientos. O sea, yo quedaba en blanco. Cuando usted flashea un celular, que usted tiene una información detallada en el celular y usted lo flashea,
se borra toda la información del celular. Eso me pasaba a mí. O sea, a mí se me olvidaba mi nombre, se me olvidaba mi número de cédula, se me olvidaba dónde yo vivía y yo quedaba caminando como un zombie. Eso me pasaba a mí. Por eso que yo entiendo a esas personas que se encuentran en esas prisiones. Eso me causó a mí depresión, eso me causó a mí ansiedad, eso me causó a mí poner muchas excusas, eso me causó a mí encerrarme en mi concepto, encerrarme en una prisión y no poder ser verdaderamente libre. Por eso que cuando yo veo a estas personas, a mí me da un dolor y me da una pena y yo les doy una palabra, yo les digo, te tienes que levantar, tienes que salir adelante. Mucha gente se cansa de darle palabra a esta gente. Muchas veces ya no saben qué decirle a esta gente porque esa condición es difícil y la única manera de que esa persona salga de esa condición, la única manera de que tú salgas de esa condición es la actitud que tú tomas frente a eso. La única manera de que tú salgas de esas prisiones es la actitud que tú tomas frente a eso. La Biblia dice que Pablo y Silas estaban atados de pie y de mano en consejo, estaban al final de la cárcel, estaban allá en lo más cochino de la cárcel, en lo más perturbador de la cárcel. Y dice que ahí, estando en ese lugar, presos literalmente, cautivos literalmente, pero su alma y su espíritu eran libres. Ellos comenzaron a adorar a Dios y dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre ese lugar y dice que los presos que estaban en ese lugar lo escuchaban y cuando ellos lo escuchaban vieron cómo el cepo de las pies y de las manos de Pablo y Silas se cayeron y las rejas donde ellos estaban fueron abiertas y dice que todos los presos salieron de esa puerta. Por eso yo te digo, la actitud que tú tomes en el momento de la situación, de la atmósfera en la cual tú estés, puede ser la más fea, puede ser la enfermedad más fea, puede ser la posición económica más fea, tú puedes estar rozando el fango ya, pero si tú tienes la actitud de adorar a Dios, de decirle a Dios, de clamar a Dios, de creerle a Dios, de que la presencia de Dios desciende en el lugar donde tú estés, cuando tú tomas esa actitud, esas cárceles, esos cerrojos, esas puertas se tienen que abrir, esos cepos se tienen que caer. Tú tienes que ser verdaderamente libre. La Biblia dice, conocerá la verdad y la verdad los hará libre y la verdad es Cristo. Pablo y Silas conocían a Cristo. Pablo y Silas entonaban alabanza a Cristo. Pablo y Silas entendían que aunque ellos estaban presos en ese lugar, su alma y su espíritu eran libres. Ellos tomaron una actitud contraria a la del pueblo de Israel. El pueblo de Israel guindó sus arpas. El pueblo de Israel ya no quería adorar. El pueblo de Israel ya no quería seguir, ya no quería avanzar. Pero Dios estaba esperando que Israel tomara la actitud correcta para él glorificarse. Pero esto lo hizo Pablo y Silas. Ellos sí adoraron. Ellos sí glorificaron a Dios. Ellos sí entendieron que aunque golpeara la depresión sus emociones, que aunque la tristeza visitara su casa, que aunque la situación que los rodeaba era fea, ellos sabían a quién ellos les servían. Y Dios los sacó de ese lugar con mano poderosa. Incluso hizo libre a los que escucharon la adoración que Pablo y Silas entonaban. Incluso hizo libre al guardia que iba a quitarse la vida. Mire esto es poderoso. Habían personas presas literalmente en ese lugar. Habían personas cautivas en ese lugar que estaban atadas de pie y de mano. Sus mentes también estaban cautivas y estaban presas. Pablo y Silas, estando presos, estando cautivos, ellos entendían al Dios que ellos les servían. Y quizás en esa cárcel nadie había tomado la actitud que Pablo y Silas tuvieron. ¿A quién se le va a venir a la mente adorar en esa situación? Nadie quiere adorar en esa situación, porque la situación es fea y contraria a lo que nosotros nos gusta ver. Trabajan nuestras emociones y nos llevan a un estado de tristeza, a un estado de dolor, a un estado de angustia. Y Pablo y Silas
adoraron a Dios. Pablo y Silas entendieron el misterio, que aunque la crisis los golpeara, ellos tenían que adorar al Dios que iba a traer respuesta. Y aunque la depresión, la ansiedad los golpeara, ellos adoraron a Dios para que Dios trajera una respuesta. Y quizás ellos no adoraban a Dios para que Dios respondiera. Ellos tomaron la actitud de adorar a Dios, de buscar a Dios. Simplemente ellos tomaron la actitud de buscar a Dios. No con las ganas de que Dios hiciera algo. Solamente ellos adoraron a Dios porque Dios es Dios y ellos conocían al Dios de la libertad. Y ellos adoraron a Dios. Mientras que el pueblo de Israel se lamentaba, lloraba, vivía afligido, en constante depresión, a causa de que se dejaron robar su libertad. La Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y lo que estaba dentro de Pablo y Silas era el Espíritu de Dios. Pablo y Silas sabían lo que ellos portaban. No sabían cuán grande era la dimensión de que Dios se iba a meter en ese lugar, de que el Espíritu Santo se iba a meter en ese lugar y iba a ser libre a todo el mundo. Ellos todavía no sabían eso, pero sabían que dentro de ellos había algo que los impulsaba a adorar, aún en medio de esa crisis. Y yo te invito a ti que aún si tú estás pasando una crisis, si tú estás viviendo una situación fea y adversa a lo que tú quieres ver, pero sientes algo dentro de ti que dice, adora a Dios. Sientes algo dentro de ti que dice, busca a Dios. Sientes algo dentro de ti que dice, ora, lee la palabra. Acuérdate de la palabra que yo te di. Acuérdate que yo te escogí desde el vientre de tu madre. Hazlo. Yo te invito a que lo hagas, a que tomes una actitud frente a esa crisis que cambie tu atmósfera, que cambie los planes del enemigo, que cambie los planes del enemigo. Yo sé que las cosas que nosotros vivimos, los seres humanos diariamente, lo que está pasando a nivel mundial, ha llevado a muchas personas, incluso a pastores, se han quitado la vida por causa de la depresión, por causa del dolor, de la aflicción, de las crisis que estamos viviendo. Han tomado una acción negativa. Se han quitado la vida, se cansaron de adorar, se cansaron de orar, pero a ti yo te digo, toma otra actitud, toma la actitud de hijo de Dios, toma la actitud de hombre y mujer de Dios, toma la actitud de guerrero, toma la actitud de adorar a Dios, de buscar su palabra, de acordarte lo que Dios hizo por ti unos días atrás. La actitud que tú tomes te va a sacar de la crisis o te va a llevar a la crisis. La actitud que tú determines es lo que te va a llevar a la victoria o a la derrota. Si tú tomas la actitud que el enemigo te está diciendo que tú tomes, los pensamientos que te están robando tu libertad, tú vas a llegar a la derrota. Pero si tú estás tomando lo que Dios dice en tu palabra, en su palabra, el propósito que Dios puso dentro de ti, Dios te va a hacer libre y te va a dar la victoria en medio de esta crisis. Tú no fuiste llamado a estarse encerrado detrás de esas rejas. Yo le hablo a tu espíritu hoy. Tú no fuiste llamado a estar encerrado detrás de esas rejas. La depresión no tiene arte ni parte en tu vida. La tristeza no tiene parte ni arte en tu vida. La aflicción, la pobreza no tiene arte ni parte en tu vida.
Tú eres una hija y un hijo de Dios. Tú eres una mujer y un hombre de Dios que fue llamado a libertad. Tú conociste la verdad, por ende tú tienes que ser libre. Tú no puedes estar encerrado en esas cuatro paredes en tu mente. Tú no puedes estar atado a esos cepos de pie y de mano en tu mente. Tú eres una persona libre y tu actitud tiene que ser buscar y orar y adorar a Dios, que es lo que te va a dar la victoria. Es lo que te va a dar la victoria. Yo quiero hacer un llamado en esta noche. Ahí donde tú estás en tu casa. Yo oro en esta hora, Padre, para que tú traigas libertad sobre la vida de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro, Padre, para que tú cambies sus pensamientos a pensamientos de bien y no de mal. Padre, si hay alguien que ha querido quitarse la vida, si hay alguien que no ha querido avanzar más, si hay alguien que no siente no poder más, de ya dejarlo todo, de ya rendirse, en esta hora yo ato y reprendo ese espíritu, esas palabras negativas, lo que está hablando a tu oído, para que tú te encierres en esos pensamientos, se va en el nombre de Jesús. Cae por tierra a los lugares secos. Yo declaro libertad para mis hermanos, Padre, libertad para los pastores, libertad para los líderes, Padre, en el nombre de Jesús, libertad para los evangelistas, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Es que cuando tú eres una persona cautiva, tú te encierras, que ya ni ganas de predicar tú tienes, ya ni ganas de orar tú tienes, las emociones te golpean tanto que ya tú no puedes avanzar. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú toques la vida de mis hermanos allí en sus hogares, Padre de la gloria. Padre de la gloria, si hay alguien que tiene la puerta ajustada, Señor, Padre, en esta hora yo le digo, cierra la puerta que tienes ajustada, porque por ahí entra cualquiera y el enemigo puede entrar y cautivar tus pensamientos y puede meter pensamientos negativos. Cierra la puerta, yo te digo, por el Espíritu de Dios en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro libertad. Yo declaro libertad. Yo declaro a mis hermanos libres en el nombre poderoso de Jesús. No hay pensamientos negativos que detengan el propósito de Dios en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias por haberse conectado a nuestro canal de YouTube. Les pedimos que siga compartiendo las prédicas, los cultos, que se suscriban. Tenemos una meta, tenemos que llegar a 1000 suscriptores. Yo sé que lo vamos a lograr con el favor de Dios. También quiero hacer un llamado a que siga ofrendando, a que siga diezmando. Ahí en la pantalla van a aparecer los números de cuenta del Ministerio Apostólico Pan Verdadero. Hágalo con gozo. Dios ama a los que dan con gozo. Dios ama al dador alegre. Yo espero que no lo deje de hacer, porque Dios va a bendecir su vida aún más. Y también quiero recordarle a las mujeres el ayuno dirigido por las mujeres, para que se den cita. También están invitadas. El ayuno va a ser dirigido por las mujeres. Así que, mis hermanos, hasta aquí el culto del día de hoy. Dios les siga bendiciendo. Y acuérdese que la actitud que usted tome frente a la crisis es lo que lo va a llevar a la victoria o a la derrota. Bendiciones.